Todavía hay lugares donde puedes dejar todo abierto, sin llave. Bueno, lo cerramos para que no entren los gatos. Bueno, esto también hay que contarlo, que estamos reciclando yerba mate. No hay muchos proveedores. El proveedor más cerca que hay acá está en Israel y estamos como a 350 kilómetros. Una de las maneras de generar ingresos haciendo... Llévele. haciendo artesanía. Así que tenemos todo el kit para hacer artesanía que compramos antes de venirnos. Ahora vamos a ir a la playa a responder las preguntas. ¿Cuándo volverán en bicicleta? ¿De qué viven? ¿En qué lugar se quedarían a vivir? Vamos con las ventas del día. Estos son los vecinos nuestros. Buenas tardes, buenos días. Muchas chivas por todos lados. Mira, te saludan y todo, mira. Hola. Bueno, estamos a 2 cuadras de la playa, del Mar Rojo. Aquí toda la gente deja todo abierto, las 24 horas. Duerme sin llave. Hacía tiempo que no veíamos eso, ¿verdad? Bueno, yo nunca había dormido sin llave. Y acá se está dando en toda esta región, se está dando una ola de calor de 45 grados más o menos. Pero como estamos frente al mar, ni lo sufrimos. Vamos a ir por aquí, por este atajo. Sí, claro, y un poco de basura, un poco de cochino. Tu niñez jugando en un barco. Aquí no he visto a ningún niño con celular, No. ni con tablet, ni nada de Por eso. aquel lado, como a unos 150 kilómetros, es donde Moisés abrió el mar cuando liberó a los hebreos. Más para allá está la montaña donde Moisés habló con Dios. Donde se escribieron los 12 mandamientos. Sí, ¿Son 12 creo que son 12. o 10? ¿Los 10? No, son 7 mandamientos. Bueno, pero por allá está la montaña, que capaz que vayamos. Hola, mi nombre es Tabaré Alonso, soy de Uruguay y estamos haciendo un viaje, una travesía que por el momento está pausada. Ahora vamos a hablar un poco de eso y responder algunas preguntas. Y yo soy Fernanda Lem, soy de México y desde hace 2 años estoy viajando junto a Tabaré. Cuando nos conocimos él estaba en la travesía y él pasó por Chihuahua. Estamos en Dahab, aquí en Egipto. Este es el Mar Rojo, Ajá. allá al frente es Arabia Saudita, pero acá estamos en el desierto de Sinaí, en el sur de Egipto. Casi, casi. Fue nuestro patio como 2-3 semanas. Y creo que esa experiencia fue la hermosa, ¿no? Estar ahí un tiempo y decir, mira, nos estamos despertando mirando las pirámides. Creo que ese va a ser mi recuerdo. Para mí sí fue muy emocionante porque es una de las primeras maravillas del mundo antiguo en las que yo he visitado. Sí se siente como una energía bonita también. Bueno, hay de todo tipo de energías porque los muchachos que son vendedores y todo eso, pues también te tiran otra energía. Pues a mí toda la aventura en sí, estar como que las 24 horas expuesta a lo natural, o por así decirlo. Y así un lugar en especial, bueno, me gustó mucho salir del calor en Sonora y llegar al mar. Y a mí me gusta, si tuviera que elegir solo una sería difícil, porque más que el lugar me gustaron las etapas, ¿no? Todas las etapas del comienzo, de arrancar los primeros meses, que Colmiedo, Centroamérica, que el calor, que la humedad, que la selva, que los peligros, que fue cuando me robaron la bicicleta y después la recupero y hago cantidad de amigos. Entonces siempre fue como que todas las etapas las he disfrutado muchísimo, ¿verdad? Y el ir creciendo también, antes de la pandemia, el después de la pandemia, cuando escribimos el primer libro, que después vamos a hablar de eso. Después cuando empezamos juntos con esta travesía, mirá, Perdón. ¿se ve? Que esta dicen que es la capital del buceo, porque aquí hay aguas cristalinas impresionantes, también del kite surf, de windsurf, porque hay un viento casi todo el año. Ese lugar es maravilloso. La bicicleta no pensábamos, antes era, pues no, donde caiga la noche vamos a seguir hasta el siguiente pueblo y si no llegamos no pasa nada. Y después haber ido a ciudades gigantescas, a países que contando el tiempo de migración que se hace de la noche, que baja a una sensación de menos 35, menos 35 fue 36. en Laponia. Todas las etapas me han gustado. Más que un lugar han sido las etapas, ¿no? Fuimos aprendiendo en todo ese proceso del tomar un tren. Nunca en la vida que vamos a aprender a tomar un tren. El metro, que ¿verdad? una vez ya nos perdimos en el metro. Cuando caíamos en Italia y casi perdemos un avión y estuvimos corriendo para todos lados. Fernando terminó llorando, pero a partir de esa vez nunca más nos perdimos y hemos andado por cuántos lugares, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso
Y también va un poco a otra de las preguntas, ¿qué va a pasar después? Creo que toda esta experiencia que hemos hecho ahora va a ser el combo perfecto para el día cuando se llegue a terminar la meta, ¿no? Que es Alaska, ¿no? Hasta que lleguemos ahí va a estar más claro todo lo que queramos hacer. Y al principio pues sí batallé un poquito, pero pues también fue Tabaré bien valiente en llevarme a, ¿no es cierto? bien paciente, iba a decir paciente, me traicionó. Sí, ¿no? Bien paciente en así de que pues yo nunca había andado en bicicleta de largas distancias. Ah, mira, acá hay un lugar donde hay que llegar porque se puede acampar aquí y tú solo te mentalizabas que hay que hacer, no sé, tantos kilómetros y hay que llegar sí o sí, ¿no? Sí, porque también las veces que se nos hacía de noche o así, pues sí me daba como que miedito. Entonces ahí le metía turbo y Claro. vámonos. Lo que queremos hacer, aquí cerca está Jordania, siguiendo este camino, 250 kilómetros Bueno, por ahí. sí. Está Jordania, pero y de ahí ya brincarnos. ¡Ay, ahí se va! No. ¡Ay, Dios! Un paso para acá. Sí, regresamos a Cancún en septiembre, el 8 de septiembre. De ahí nos quedamos unos días en Cancún, trabajamos un poco ahí y ya de ahí regresamos a Chihuahua, nos quedamos unos días y de ahí vamos por tu bicicleta. Odessa. Y mi bicicleta ya un amigo, a Diego, viéndote este video, Diego. Gracias, Diego. Nos fue a rescatar nuestra bicicleta que le dejamos en Memphis, Tennessee. Y él la bajó. La tuya está en Odessa, ya están muy cerca. Entonces ya cuando crucemos, vamos a la familia de Fernanda que está en Odessa, ahí parte de la familia. Y de ahí ya vemos cómo juntamos la bicicleta y seguimos el recorrido, ¿no? Por este lado de Estados Unidos. Hago lo que son las sesiones, así que están las fechas abiertas para Cancún, Chihuahua, Odessa, Dallas. Vamos a ir a hacer una bodita a Denver. Entonces también hay fecha para Denver. Y también hago invitaciones digitales. Okay. Parece que es la primera vez que hacemos un video, ¿viste? Bueno, hacemos artesanías. Pues también está la empresa de Nala Fotografía. Yo de las redes sociales, hace ya casi 3 años que activamos la monetización, así que ya nos vamos trabajando en un lugar para generando ingresos, ya sea en la construcción, en pintura, en lo que sea, en lo que hacemos parte de Centroamérica y el sur de México. Y después con la venta del libro, que ahora estamos escribiendo la segunda edición del libro, donde va a tratar un poco de la parte cuando nos conocimos y todo después lo que siguió, ¿no? Gracias a algunos suscriptores en Facebook, en YouTube, por supuesto. Me estoy viendo en el video que mi cabello está así, parece que lo tengo peinado. Es que hay muchísimo viento, tenemos los micrófonos acá, pero hay un viento tremendo. De hecho, es una de las preguntas que ¿por qué no me peino? Pues... ¿Por qué no te peinas? Pues sí, tenemos el plan. Ya la segunda vez que entremos a Estados Unidos, tampoco nos va a dar el tiempo para recorrerlo. Entonces hay que volver a salir. Y ahí capaz pensábamos ya ir a Uruguay, obviamente ir a México, ir a Uruguay, que pase unos meses, capaz que no tanto como ahora, que ya pasó más de un año, pero sí regresar ya el más corto tiempo y ya seguir la última etapa, ¿no? Que sería Canadá. Yes. No nos hemos encontrado así con tanta gente. ¿Cómo no? Espérame, voy. Bueno, Tabaré se le ocurrió decir primero hola en lugar de hello y la muchacha dijo hola y lo ¿hablas español? Y lo sí y lo ¿de dónde eres? De México. Yo también soy de México. ¿De qué parte? ¿De qué parte de México? Yo soy de Veracruz. Y le hice unas fotos muy bonitas aquí en la montaña. O sea, tienes que salir del país antes de esos 6 meses porque es una visa de turista. Entonces tienes que estar un tiempo afuera y regresar. Nuestro plan era ir a la República Dominicana, que era lo que estaba más cerca. Estamos ahí que un mes, 2 meses y después regresamos. Así que el motivo por el cual no hemos regresado todavía a Estados Unidos, estamos esperando un poco más. Queremos que pase un poco más de tiempo. Estamos sumando muchos sellos. Ya el pasaporte de Fernanda tiene como 5 o 6 páginas de sellos nuevos, de visas. Y yo creo que eso es importante a la hora de estar en migración, es decir, creo que ya el pasaporte ya tiene otro color con tantos sellos, ¿verdad? Es que nos gustó tanto esto que estábamos haciendo, esto nuevo, de un lugar a otro, que dijimos, y si lo alargamos un poco más, no hay una prisa, nadie nos está esperando, no es ningún récord, así que dijimos, vámonos a otros lados. Como que nos hemos soltado más con el idioma, ¿viste? Viste que en Estados Unidos yo me acuerdo que estábamos más, sorry, ¿viste? Y nos faltaba más personalidad, ¿no? Ahora vamos a volver bien filosos. No sé, pero... Bueno, no filosos, pero
Con Por más más confianza, seguridad. ¿verdad? Con más confianza, ¿no? Ahora me toca a mí las preguntas que le han hecho a Fernanda y yo le voy a preguntar, ¿fue amor a primera vista con Tabaré o te enamoraste de su aventura en ese momento? Ya no quiero piedras. Aquí las voy a poner. Que sí me gustaba mucho tu aventura, pero cuando te vi así por primera vez, así, pues no sé, fue diferente. Mi pregunta será si ya se casaron o si se van a casar y dónde vivirán después de todo esto que pase. En México, en el país de Tabaré, y si la familia de Tabaré te acepta y como para cuándo llegará su primer hijito. Muchas preguntas. Sí. Yo sí me siento querida y aceptada por la familia de Tabaré. Le voy a mandar un saludo a mi suegra. Ya hemos hecho varias videollamadas. Igual, Y por sus hermanos también. claro, igual si no fuera aceptada y si yo te acepto, pues la familia tiene que respetar esa decisión. La respuesta es, pues ya estamos viviendo en un ratito en cada lugar. A mí me gusta el canal, por ejemplo, el canal de YouTube de Fernando, se llama El Sueño de Viajar. Ujú. Y yo creo, ahora me siento, ¿sabes qué? Yo me siento que no estoy viajando. Yo me siento que estoy viviendo un poquito en cada lugar. Totalmente diferente a lo que hacíamos ya hace poquito, que a cada rato nos estábamos moviendo, que estaba bueno. Y ahora esta etapa es decir, estar viviendo, no sé, una semana, un mes en un lugar, después en otro lugar, está bueno. Pero también te ganan esa ansiedad de decir, bueno, ya me quiero ir, ¿no? Sí. Y antes también nos sentíamos parte de cada lugar. Pero como siempre íbamos avanzando a un lugar nuevo, creo que está bueno en todas las etapas, ¿verdad? Sí. No nos sentimos tan a gusto. ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué elegimos este lugar para escribir nuestro libro? ¡Tarán! Es un delincuente. No. Aquí está nuestra tarjeta de residencia, que es como una extensión de la visa, pero es una tarjeta de residencia que puede estar hasta 6 meses, con posibilidad de extenderlo hasta un año. Pero bueno, nosotros ya nos Bien. vamos en breve, ya seguimos. Y nos despedimos con... ¿Qué? No, gracias, thank you. Thank you. Salam. ¿Eh? No, thank you. ¿Eh? Ah, no, tenemos nosotros, tú tienes, ¿no? Sí. Está vendiendo artesanías también. Nosotros tenemos. ¿Tienes tú? No, nosotros tenemos. Muéstralo. enseño? Sí. Nosotros tenemos artesanías, mira. Dale, moment. Mira, este está muy bonito. For you, yo.